Bien, entonces vamos a comenzar con la explicación del primer tema del menú de aquí en pantalla, ¿no? La forma en T para describir dos actividades. Ahora, se puede utilizar la forma en T, ¿no? Si se desea combinar dos o más verbos, como por ejemplo al describir una secuencia de eventos o acciones. ¿Mm? En otras palabras, la forma en T va a funcionar como una especie de conjunción y con los verbos. ¿Mm? Ahora, esta forma puede ser utilizada para el presente, el futuro, y será justamente la conjugación del verbo al final de la frase, la cual me va a ayudar a determinar el tiempo, ¿no? De toda la oración, ¿no? ¿Cuándo sucedieron estos eventos? Por ejemplo, veamos aquí. Primero vamos a empezar a ver con los verbos, pero luego vamos a también ver con los adjetivos, ¿vale? Vamos a empezar con la primera frase. No sé quién podría leerla, que hay katakana y no sé quién de ustedes ya lo va dominando. Mm. はい。Onegaishimasu. ノートを借りてコピーします。Ujú. Noto karite kopi shimasu. Dice, ¿no? Tomo prestado su cuaderno y lo fotocopio, sería en español. ¿Mm? Noto karite kopi shimasu. Kopi suru es fotocopiar algo, ¿vale? Vamos con la segunda frase. ¿Quién la lee, por favor? ¿Puedo yo leerla? Sí, claro. 今日は6時に起きで勉強します。勉強うんします。しま、しました。しました。しました。そうですね。はい。今日は6時に起きて勉強しました。No está contando una acción que capaz, por ejemplo, ahora ha de ser en la noche según la acción, ¿no? Entonces ya la cuenta al pasado. Kyo wa 6時に起きて勉強しました. Hoy me desperté a las 6 y estudié. Vemos cómo en español utilizamos siempre la conjunción y para unir dos acciones, para unir dos verbos, mientras que en japonés esto sería imposible, así que habría que conjugar la primera acción a su forma en T, ¿no? El verbo se conjuga a su forma en T y ya luego ponemos la otra acción normal, ¿no? En su forma en más o en su forma corta, como iremos viendo próximamente. Ay, Samban, ¿quién la lee, por favor? Número 3. はい。どうぞ。食堂にて昼ご飯を食べましょう。そうです。食堂に行って昼ご飯を食べましょう。Vayamos a la cafetería y comamos. Y almorcemos, como lo digan. Lo que de hecho es esta la acción que intenté ilustrar aquí en la imagen, ¿no? Estos son los kanji de shokudo, ¿no? Cafetería en japonés. Shoku, comida. Do, lugar, un cierto tipo de lugar. Shokudo ni te. Hiru gohan o tabemashou. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos que describir dos actividades, es muy necesario describirlas. La primera utilizando la forma en T y la segunda utilizando la conjugación, ¿no? Y recuerden que justamente lo que les decía aquí, ¿no? Que la forma en T puede ser usada para el presente, futuro, y va a ser la conjugación del verbo al final de la frase, la cual nos ayude a determinar cuándo sucedieron los hechos. Ahora, si se dan cuenta, en la primera frase que tenemos, ¿cómo termina el verbo? します。Shimas, ¿no? Este shimas, ¿qué me da a entender? ¿De qué se trata? Presente o futuro. Presente o futuro, muy bien.
Este shimashita, Pasado. y este masho, Presente. ajá, un presente, y el masho habíamos dicho qué significaba. Como, como invitación, ir, algo así. O no sé. Mm. El masho es una especie de invitación creada con esta forma que es bastante enfática del idioma japonés, ¿no? Bastante exhortativa. Entonces, como, por eso lo traduje con el imperativo, ¿no? Vayamos a la cafetería y comamos. ¿Ok? Hai. Ay. Ahora, esta forma en T, ¿no? Esta forma en T también puede ser utilizada para conectar otro verbo, pero de una manera no tan rígida con el resto de la frase. ¿Sí? Porque aquí sí es bastante rígida, sí es bastante, digamos, una especie como de construcción muy sólida, ¿no? Porque si yo digo no tocarite y la dejo así, y le pongo el punto, no tiene sentido, ¿no? Para que tenga sentido tiene que estar en esta frase justamente, ¿no? En una acción, en una sucesión de acciones, en estos ejemplos, ¿ok? Si yo digo noto, karite, kopi, shimasu, ahora tiene sentido. Si yo digo ryokuji ni okite, benkyou shimashita, tiene sentido. Hola, como que ambas partes, la parte en T y la parte normal, ¿m? Se complementan en este caso. Pero no va a ser siempre así, porque vamos a tener algunas frases que no denotan de por sí una cohesión tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, basu ni no te, kaisha ni ikimasu. Ahora, en cuestión de sucesión de acciones, ¿no? En cuestión de sucesión de acciones, vamos a darnos cuenta de que el hecho de yo subirme al bus, si bien es cierto, es algo necesario en este ejemplo para que yo pueda ir a mi trabajo, no es necesariamente, la segunda acción no necesariamente va a requerir que yo diga la primera para que se comprenda. Si yo digo kaisha ni ikimasu, la acción de ir a la empresa, ¿no? No está conectada a la acción de que yo utilice un bus. Entonces, en este caso, sí complementa el significado, sí da más información, claro que sí. El hecho de decir basu ni no te kaisha ni ikimasu, pero, pero no es tan rígido, basu ni no te, con la segunda parte de la frase, ¿ok? No es tan así, tan junto. De hecho, se traduce como voy al trabajo, voy a la empresa en bus, ¿no? Y lo mismo sucede con el segundo ejemplo. Kyokasho wasurete sumimasen. Kyokasho wasurete sumimasen. ¿Qué significa? Justamente, no, olvidé el libro de texto, lo siento. ¿Ok? Justamente la acción puesta aquí en la forma en T no está introduciendo ninguna otra descripción después de esa parte. Vemos solamente el sumimasen, ¿no? Claramente aquí en este caso no hay segunda acción, no hay otro verbo en la parte de acá, hay una disculpa. Y al igual como habíamos visto, la forma en T más kudasai, la forma en T más wai, que más en, la forma en T seguida de una coma más sumimasen es una forma muy japonesa, entre comillas, de pedir disculpas por algo, ¿no? Olvidé el libro, lo siento, ¿no? Kyokasho wasurete sumimasen. Sushi o zenbu tabete sumimasen. Me comí todo el sushi, lo siento. ¿Ok? ¿Y desu ka? はい、いいです。 Ay, Ok. De hecho, aquí tenemos, ¿no? En la primera frase, basu ni no te kaisha ni ikimasu, la forma en te describe la forma en que la acción descrita por el segundo verbo es realizada. O sea, el hecho de ir a la oficina en bus.
Mientras que en la segunda frase, la forma en te describe la situación por la cual se pide disculpas. Es por eso que les decía de que no siempre va a haber una cohesión tan fuerte como en estas frases. Aquí sí la hay, ¿no? Aquí sí, cada una depende de la otra en cuestión de sucesión de acciones. Mientras que aquí no. Aquí simplemente es una especie de construcción, ¿no? Sobre todo la segunda, es una especie de construcción casi idiomática, ¿no? Para pedir disculpas por algo. Y la primera simplemente expresa el medio con el cual se realiza la acción descrita por el verbo. Ujú. ここまで質問がありますか? Sí. ¿Los demás? A ver, vamos a ponernos a la práctica, ¿no? Tenemos aún 15 minutos más para practicar e intentar al menos comprender la estructura de la forma en T para sucesión de acciones, para secuencia de eventos o acciones, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí tengo esta diapositiva. Tengo dos imágenes. De hecho, el ejercicio me indica, mira las imágenes y combina las acciones mostradas utilizando la forma en T. Entonces, con este ejemplo, yo digo, Asa o quité. Me despierto por la mañana, porque aquí supuestamente está el sol en la ventana. Asa o quité. Kohi o nomimasu. Y bebo café. Kohi o nomimasu. Eso es lo que yo veo aquí en la imagen y lo que yo describo. La primera acción en su forma en te, la segunda en su forma en más, por ejemplo. ¿Ok? Este mismo modelo, por así decirlo, vamos a utilizarlo con las siguientes imágenes que tengo preparadas. ¿Ok? Son unas 5, si no me equivoco. Entonces vamos a empezar. Hai, Ichiban. ¿Qué pasa en la primera acción? ¿Está viendo la tele? Mm, Está Le prendiendo está la tele, apagando. ¿no? le está apagando. ¿Cómo se dice apagar la televisión? Es el mismo verbo que significa, que denota la acción, por ejemplo, de cuando nos equivocamos escribiendo algo, nosotros antes de corregirlo, ¿no? Y escribirlo bien, ¿qué se hace con esa palabra que escribimos mal? ¿La borramos? La ¿Cómo? borramos, ¿no? Es el verbo borrar, es el mismo verbo que significa borrar en japonés. A ver, ¿quién recuerda cuál es ese verbo? ¿Es Sakuyo? El verbo borrar, a ver, si yo les digo la palabra borrador en japonés, borrador en japonés, el aparatito, la goma para borrar, ¿no? El cosito, se dice keshigomo, keshigomo, gomo de goma, ¿no? Para borrar. Y keshi del verbo, ¿cuál verbo? Kesu. Atención, verbo es kesu. ¿Mm? Significa borrar y también, en este caso, va a significar apagar. Apagar un interruptor, apagar energía eléctrica, ¿no? Entonces, como digo, apago la tele. Esa es la primera acción. Y la segunda acción que vemos aquí, ¿qué es? ¿O entrar? Si apaga la ¿Salir? tele, está saliendo, ¿Está saliendo? ¿no? Como que primero apaga la tele y luego sale. ¿Cómo era el verbo salir? No me acuerdo, pero tenía algo que ver con Itekimas o algo así. ¿De Kakeru? De ¿Kakeru? kakeru, so desu ne. Hai, de kakeru. ¿No? Entonces, ya tenemos las dos acciones, ya tenemos hasta los dos verbos. Adelante. Creemos entonces la frase en japonés, ¿no? Apago la tele y salgo.
La primera sería terebi o kishimasu. Recuerda que hay que ponerla en T para poderla poner en relación a Sí, la cierto. segunda. Ujú. Pero sí está bien la estructura, ¿no? Solo habría que transformar el verbo. Los verbos que terminan en su, Sería ¿no? kishite. ¿Cómo queda? Ajá, so desu ne. Terebi Kishite. o kishite, y la segunda parte, Uchi, uchio, uchini o uchio. uchio. Uchio de kakerite. No, aquí ya no es necesario hacer la forma en T, porque ya no hay otra acción después. Ah, de kakerishimasu. Mm. No, es de kakeru, es un verbo en gru. De kakerimasu. Es un No. verbo en gru. Ay, perdón, todavía tengo sueño. ¿Qué sucede con los verbos en gru? Se les agrega más. Se le quita ru y se agrega más, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? De ¿qué más? De ¿Qué más? más. De más, sobres, ¿no? Toda la frase entonces quedaría como la acabo de enviar en chat. Tere vio que esté de más. Apago la tele y salgo. ¿Ok? Ay, Ay, ni van. A ver, ¿cuál es la primera acción? Sensei, una pregunta. Dos. Si hubieran tres acciones, ¿los dos primeras acciones irían en forma T y la última en la normal? A ver, pensemos. Déjame pensar un segundito. Sí. Las dos primeras estarían en forma en T, ¿no? Y ya luego estaría la siguiente en más, la última. En más o forma corta, atención, ¿no? Porque ya que estamos acercándonos, ¿no?, a esta parte que es bastante importante, ¿no? Las formas cortas de las conjugaciones de los verbos, es muy probable de que se encuentre o en la forma corta o la forma en más, no una de dos. Pero ya luego vamos a llegar allí y vamos a ver bien de qué trata. Ay, Ujú. Entonces, la primera acción aquí, ¿cómo quedaría? asagohan o tabete. Asagohan no tabete. Toilet o ikimasu. Atención, ¿qué es verbo de desplazamiento? Ni toilet ni Mm, ikimasu. Toire. Toilet. Toire ni ikimasu. So desu, ¿no? Asagohan no tabete, toire ni ikimasu. ¿Y desu ka? ¿Se va entendiendo mejor, chicos? Ay, Ay, Sí. Ok, vamos con la tercera, sanban. A ver, ¿qué sucede aquí? uno se está bañando, ¿no? Pero como un Ujú. agua termal o bañando En el en ojuro. el opuro. Ujú. Y luego salió una cita. sale en una cita. ¿Cómo se dice salir en una cita o hacer una cita en japonés? Ya lo habíamos encontrado esto. Se dice deto suru. Deto o suru. Ujú. Y entrar en la bañera o tomarse un baño, pero en este tipo, ¿no? En este tipo de baño, por así decirlo. No, yo lo juro.
¿Cómo lo vamos a describir? ¿Cómo era el verbo de tomar o darse? En este caso son construcciones. Son construcciones que se utilizan así. De por sí, cuando hablamos de ducha, como habíamos visto anteriormente, cuando nos tomamos una ducha en la ducha que conocemos nosotros digamos, en esta parte del mundo, en la más común, sería shawa o abiru. Shawa o abiru para entrar a la ducha o tomar una ducha. Si la ducha es justamente en la que nosotros estamos de pie. ¿Ok? Cuando tenemos una bañera o tenemos una acción o alguna imagen que describe a alguien tomando un baño, en este tipo de bañeras que son un poco distintas a las que conocemos y que se llaman ofuro en Japón, ¿sí? Se dice ofuro ni hairu, ofuro ni hairu, que literalmente significa entrar al ofuro. Pero esa es la construcción que se utiliza para decir tomar tomar un baño dentro del ofuro. Entonces, ya tiene las dos acciones, ¿no? Porque la segunda acción, se las dije al inicio, es de to suru. Y la primera acción tienen aquí, ¿no? Ofuro ni hairu. Ahora, ¿cuál acción ponemos en te y cómo? ¿Cómo quedaría? Ofuru ni haite. ¿Cómo lo escribes en el emoji? H-A. Ay. H-A-I, su pequeña T-E. Sí, exacto, porque ese es el verbo hairu, ¿no? Ese es el verbo hairu y tiene su forma en T con el pequeño tsu. ¿Ok? Entonces quedaría eh, Ohuro ni haite, Ohuro ni haite. Luego, la segunda acción. Deto o Ujú. shimashite. Recuerda que Shimasu. aquí primero ya no hay forma en T porque ya no hay ninguna acción después. Y al Ya. máximo es la forma en más o la forma corta. Y en Deto. pasado no podría ser deto o shimashita. Sí, claro, ¿no? También en el pasado. Solo que hay que ver bien, ¿no? Porque cuando nos dan ya especificaciones, ¿no? Por ejemplo, si aquí estuviera escrito kino, entonces ahí sí no, el pasado sí o sí. Pero como no nos dan, usualmente lo que se tiende a hacer cuando no nos dan esa información es describirla al presente, ¿no? Barra no Ok. pasado. Ay. Ujú. Deto Entonces, shim. sobre eso. Shimasu. Quedaría, ¿no? Ofuro ni haite deto shimasu. ¿Y desu ka? Minasan. Haire, ¿Sí? A ver, hai. mañana vamos a continuar con un par de ejercicios más que faltaron de esta parte. Ujú. Y continuamos también otro tipo de ejercicios conectados a esta forma en T, pero que van a estar más, van a ser más de crear frases en el momento también. ¿Ok? Ahora, ¿qué les iba a comentar? Para la pregunta de su compañera del inicio de clase, ¿no? Que hablo de adjetivos. Sí vamos a llegar a ver adjetivos con esta forma en T. Vamos a ir viendo bien próximamente la parte de los adjetivos. Pero antes de ver eso, que es un poquito más, no complejo, sino es un poquito más de recordar, estamos viendo la parte con los verbos, ¿no? Porque justamente antes de entrar a ver la parte con los adjetivos es necesario ver la parte con los verbos. Una vez que ya hayamos asimilado esta parte con los verbos, ya pasamos a la parte de los adjetivos, ¿vale? Hai. Ay, Hai. bien, chicos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y nos estamos viendo mañana. Matasta.
Matashi. Bonito día. Matashita. Buen inicio de Matashita. semana.